Muy buenos días, nos encontramos en la institución educativa Barrios Unidos del Sur, en el municipio de Florencia, capital del departamento del Caquetá, Colombia. En el contexto sociocultural y económico, debo contextualizar que nuestra institución educativa Barrios Unidos del Sur se fundó el 26 de mayo de 1977. Actualmente, su misión es de garantizar el servicio educativo a los niños, niñas, adolescentes y adultos del municipio de Florencia en los niveles de preescolar, primaria, básica y media, en las jornadas de la mañana, tarde y noche. A partir de ahí, encontramos una serie de características sociales, culturales, económicas, especiales en nuestros estudiantes y familias, como lo son estudiantes de familias desplazadas por la violencia vivida en Colombia en los años 50 y las reformas en los años 60 y 70, en su mayoría personas de los departamentos del Tolima Grande, lo que es Huila y Tolima, Cauca, Valle del Cauca, Eje Cafetero, entre otros. Actualmente tenemos familias desplazadas por el conflicto interno armado, las fumigaciones de cultivos ilícitos, con problemas de deterioro del núcleo familiar, madres cabezas de hogar. Estas familias se encuentran en estratos 0, 1, 2 y 3, en su gran mayoría familias muy responsables con la educación y formación de sus hijos. La institución educativa cuenta con aceptables recursos económicos por sistema general de participaciones, gratuidad, calidad educativa, y con el manejo de esos recursos por parte de los miembros del Consejo Directivo hace que día a día se vaya mejorando y acondicionando la institución educativa desde su infraestructura, material didáctico y recursos tecnológicos, entre otros, los cuales crean ambientes adecuados para la enseñanza-aprendizaje. Finalmente, considero que lo mejor y más grande de nuestra comunidad educativa es el sentido de pertenencia, compromiso institucional de sus profesores, directivos, administrativos y familias que con sus hijos de estirpe amazónica, trabajadora, echada pa'lante, muy sociable, humanitaria, servicial, honrada y de palabra, siempre están dispuestas a brindar lo mejor a su comunidad y el país. Las características generales del grupo de estudiantes del grado octavo B son las siguientes: la puntualidad en su jornada diaria escolar, entre un 98 y 100% de los estudiantes asisten a clases. La responsabilidad es muy buena con respecto a los trabajos, talleres, tareas que se desarrollan en el colegio o en sus casas. La disciplina del grado ha venido mejorando producto de estrategias de distribuir en los diferentes grados octavo a estudiantes cuya disciplina presenta dificultades. Académicamente, un 70% de los estudiantes tiene un nivel de conocimiento del área bueno, una aceptable cultura general de Colombia y el mundo con respecto a las temáticas que se orientan en ciencias sociales y democracia. Sin embargo, casi un tercio de los estudiantes presentan dificultades de comprensión de algunos temas, en el desarrollo de actividades en clase como talleres, participación, entre otros. Los propósitos de la clase se enmarcan en el estándar general de ciencias sociales, manejo conocimientos propios de las ciencias sociales, el cual establece: analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la identidad en Colombia. Y también se enmarcan en el DBA de Ciencias Sociales, grado octavo. Comprende cómo se produjeron los procesos de la independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas. Las evidencias de aprendizaje en el DBA reconoce los aportes de la Revolución Francesa en el campo político, los derechos del hombre y del ciudadano, soberanía popular, constitución, división de poderes y estados nacionales. De esta manera, los propósitos de la clase son: analizar y comprender la importancia del Estado, sus elementos y características, reconocer la estructura del Estado colombiano, aplicar lo aprendido en el desarrollo de su vida como ciudadano, siendo participativo de su contexto en el fortalecimiento del Estado. Por último, la temática de la clase, su contenido es: origen antiguo del Estado, el Estado, su concepto, elementos del Estado, población, territorio y poder público, y su característica, la soberanía. Bienvenidos a la clase. Muy buenos días, estudiantes. Buenos días. Muchas gracias, pueden sentarse. Bueno, vamos a hacer un llamado a lista para mirar a los estudiantes que han asistido hoy a la clase y los que no. Luisa Fernanda. Presente. Juan Sebastián. Presente.
Tatiana Llanos, Presente. Harold Alexis Oliveros, Ludi Camila, Presente. Valentina Ortega, Presente. Laura Giselle Garzón, Presente. María Fernanda Quiroz, Presente. Geraldine Gutiérrez, Presente. Yuri Daniela, Presente. Dayana Carolina Vargas, Juan David, Dana Yuritza, Angie Natalia, Angeli Vanessa, Wendy Dayana, Daila Carolina, Shari, Esteban Murillo, Andrea Milena Rodríguez, Sebastián Bermeo. Buenos días, listo muchachos. Bien, en el día de hoy pues nosotros vamos a conocer un poco más acerca de algo que es el Estado, y en este caso más acerca del Estado colombiano, y para ello vamos a irnos a la historia, a conocer esos orígenes históricos del Estado. ¿Listo? Antes de iniciar, debo decirle a ustedes que para la clase del día de hoy, para el tema de hoy, la temática se enmarca dentro de los estándares en ciencias sociales. Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la identidad en Colombia. Pero también el Ministerio de Educación Nacional nos ha dicho, mire, profes, ustedes también tienen que tener en cuenta los DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje, que en ciencias sociales para el grado octavo y para la temática de hoy es comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas. Y este derecho básico de aprendizaje trae unas evidencias de aprendizaje. Esa evidencia de aprendizaje reconoce los aportes de la Revolución Francesa en el campo político, derechos del hombre y del ciudadano, soberanía popular, constitución, división de poderes y estados nacionales. Listo, vamos a empezar a ver la temática. Origen del Estado antiguo. Para esta historia del origen del Estado antiguo, nosotros primero vamos a recordar el Estado egipcio. Recuerden que ustedes en grado sexto, séptimo miraron las civilizaciones antiguas. Hoy vamos a recordar tres civilizaciones antiguas. Una, el Antiguo Egipto. Y nos dice que en el Antiguo Egipto, en el periodo comprendido entre los años 5000 y 3000 a.C., surgió un Estado egipcio unificado. Es muy bien sabido que los egipcios pues, eran un grupo, en este caso, y una sociedad muy avanzada para la época en que existieron. Posteriormente aparece algo muy interesante que es el Estado griego. Ese Estado griego trae una connotación que es la estructura de las polis griegas. ¿Qué son las polis griegas? Es la denominación dada a las ciudades de Estado independientes de la antigua Grecia. Correcto. Son ciudades-estados. ¿Qué significa eso? Que era que existían ciudades-estados en la antigua Grecia. ¿Cómo así? Sí, resulta que antiguamente existía, pues estaba Atenas, estaba Esparta, estaba ciudades como Olimpia. En cada una de estas ciudades, pues, existían unas normas, unas leyes propias para cada una de ellas. O sea que si nos íbamos de Atenas para Esparta, en Esparta ya podíamos encontrar otras leyes o normas totalmente diferentes a las que había en cada una de estas ciudades. Por eso le llamaron las polis griegas, ciudades-estado. Posteriormente nosotros encontramos la antigua, el Estado romano, el antiguo Estado romano. Y hay una característica también muy especial en el Estado romano. Y aparecen las civitas romanas, muy parecido, muy similar a las poligriegas, que eran ciudades-estado. También empieza a aparecer en el antiguo Imperio Romano, que fue el imperio prácticamente uno de los más grandes de la humanidad.
ese imperio romano aparecen las civitas, ciudades romanas. ¿Qué eran las civitas? Se conoce como civita a la comunidad ciudadana jurídicamente organizada y basada en la primacía de la sociedad civil. La civita romana hereda la idea de polis griega y fue fundada en el año 753 a.C. Correcto. Mire que dice una palabra clave, hereda la polis griega. Retoma lo de las polis griegas y se conforman esas civitas romanas. Muy similar. Entonces, vamos conociendo acerca del origen antiguo del Estado para poder nosotros hoy día conocer lo que es el Estado moderno y el Estado, entender un poco más acerca del Estado colombiano. ¿Listo, muchachos? Vamos por aquí. Ahora los voy a llevar a mirar un video, corto video, que nos va a recordar lo de la polis griega. Vamos a ver. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Listo, muchachos. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Sí? Les explico un poco más acerca de la polis griega. Ahí nos dio a entender un poco más de la
algo muy interesante. Yo les quiero hacer una preguntita a ustedes antes de iniciar. Para ustedes, ¿qué es el Estado? ¿Quién de pronto quiere? Bien pueda. El Estado, cuyo significado es naturaleza política, se trata de un territorio y órganos de gobierno propios que es soberanía independiente políticamente de otras comunidades. Significa que un Estado, pues ya empezamos a conocer, reúne una serie como de elementos, ¿no? Para que sea un Estado, ¿sí? Bien. Vamos a conocer el concepto de Estado de manera un poquito más científica, ¿sí? Por allá un señor, Madrid Malo, no por ser malo, en este caso en 1998, él da un concepto de Estado. Y él nos dice este concepto de Estado que lo vamos a trabajar posteriormente. Dice que es el conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. A rato uno dice, bueno, profe, ¿y eso cómo es? ¿Sí? Yo creo que más de uno está aquí, bueno, profe, pero eso técnicamente está como complicado. Mira que hay dos colores aquí que diferencian la lectura. Un primer color es el azul, un azul oscuro, y el segundo, el rojo. ¿Por qué va a tener este color azul y por qué el color rojo? Ahorita lo vamos a mirar. ¿Listo? ¿De qué se trata esto? Por ahí, debajo de sus sillas, he dejado una constitución política de Colombia, muchachos. ¿Listo? Vamos y sacamos, que por ahí les dejé guardadito una constitución para que empecemos a entender acerca del Estado un poco más. ¿Listo, muchachos? Vamos a la Constitución. Bien. Aquí nos aparecen, de una vez nos aparecen los elementos del Estado. Ya venimos hablando de Estado, pero ahora vamos a conocer cuáles son esos elementos del Estado. Primer elemento del Estado. ¿Recuerdan la frase del señor Malo en 1998? Que les dije que no era malo, sino muy bueno por este concepto que nos dio el Estado. Primera parte, conglomerado social. ¿Qué es el conglomerado social? Que cuando yo hablo de conglomerado social, ¿a qué hago referencia? En este caso, a la población. ¿Sí? Nosotros formamos parte de este Estado, la población. Para eso vamos nosotros por allá, muchachos, al artículo 96 y 97 de la Constitución. Vamos a ir buscando ese artículo 96 y 97 y vamos a conocer quiénes forman parte de esta población colombiana. ¿Sí? ¿Quién desea participar aquí y que de pronto nos colabore? Listo, nena. Hacen parte, los de la población son por adopción y nacimiento. Colombianos por adopción y colombianos por nacimiento. Interesante. Esos colombianos por nacimiento, pues ¿quiénes son? Nosotros los que nacemos aquí en Colombia. Y por adopción, ¿quiénes vendrían siendo? ¿Qué más me idea? Que vienen de otro lugar, pero hay unas condiciones muy importantes. Que de pronto su mamá sea colombiana y su papá puede ser un ejemplo de Estados Unidos. O que su mamá sea colombiana, su papá puede ser un ejemplo de Japón. Como por ahí hay un joven que se llama Ken Yonito Díaz, un japonés que mantiene dando conferencias a nivel de Colombia y del mundo. La mamá de él, de Ken Yonito, es colombiana, pero su papá japonés. Él, en este caso, aunque colombiano, es un colombiano que por nacimiento, y también hay colombianos por adopción cuando nacen en el extranjero, pero alguno de sus padres es colombiano. Muy bien, muchachos. Ahí encontramos entonces la población en el título tercero de la Constitución, de los habitantes y del territorio, capítulo 1 de la nacionalidad colombiana.
Entonces mira acá cómo tenemos la imagen, esa población. ¿Qué es? ¿Homogénea o es heterogénea? O sea, ¿es diversa o es muy parecida? Es diversa. Por acá tenemos a un ¿qué? Un indígena, prácticamente de nuestro territorio amazónico, de nuestro Caquetá hermoso. Por acá tenemos a alguien como por allá de la región de la Antioquia. Por acá tenemos uno que baila llanero. Por acá una señora como de los Santander. Échenos joda, ¿este qué será? Costeño, la gente de la costa atlántica colombiana, ¿sí? Y así sucesivamente nosotros formamos parte de esta población colombiana. Vamos con el siguiente elemento. Siguiente elemento. Va un segundo elemento. Y la frase del Señor decía por allá, asentado sobre un territorio determinado. Entonces el segundo elemento, en este caso, de un estado, ¿cuál es? Territorio. Vamos a la Constitución, está por ahí cerquita del artículo que acabamos de ver. Para ahí nos dice que el artículo 101 y 102. ¿Qué forma parte del territorio colombiano? Artículo 101, por ahí ¿qué hay así como rapidito del 101? Pues aquí Los bienes públicos. Bienes públicos del Estado. Estos bienes públicos, ¿qué dice por ahí? Pues, Dos. pues también estaría el territorio, la parte aérea, Sí. el suelo que lo integra, El suelo, el subsuelo, mar territorial, zona contigua, esos forman partes de los elementos del territorio. En este caso, dentro del territorio, forman parte estas características. En este caso, uno, el suelo colombiano. Aquí lo tenemos el suelo, ¿sí? Este suelo está dentro de este territorio, es nuestro, es colombiano. El subsuelo que es de aquí, digo, el otro de aquí para abajo, lo que haya debajo, para allá de la tierra, también forma parte de los colombianos, ¿sí? El tema de la extracción, en este caso de minerales, el tema del petróleo, la complicación que tenemos entre petróleo y fracking, bueno, todo este tema del subsuelo, la minería, todo esto forma parte también de nosotros. Pero no solo el suelo y el subsuelo es nuestro, lo que decía por ahí. Este espacio aéreo, que llega como a los 30 y pico mil de pies de altura, este espacio aéreo es nuestro. Pero después del espacio aéreo también hay algo más. el espectro electromagnético. Ahí lo dice muy bien. ¿Y qué es eso del espectro electromagnético? Pues muchachos, es donde van las ondas de comunicaciones, de televisión, de radio. Por eso los canales de televisión privados o públicos o de las regiones pagan al Ministerio de Telecomunicaciones, le pagan para poder hacer uso de ese espacio electromagnético. También lo pagan, un ejemplo, acá en nuestro departamento en el Caquetá y en Florencia tenemos las emisoras 104.1, Cristalina Estéreo, la Espléndida, bueno, ¿sí? Ellos pagan al ministerio para hacer uso de ese espectro electromagnético. Pero más allá del espectro electromagnético hay algo que se llama la órbita, por ahí lo dice, geoestacionaria. Nos salimos de allá de la parte del globo terráqueo acá, vean lo que tiene que ver con el espacio. Si está derecho a nuestro territorio, también forma parte esa órbita geoestacionaria. ¿Para qué sirve esa órbita geoestacionaria? Para, en este caso, si nosotros mandamos satélites o algo, que tenemos todo el derecho de mandarlos y ubicarlos allá para que nos transmitan la televisión que nos llega, el uso del celular, todo eso está en satélites para poder que, en este caso, funcionen muchos de nuestros servicios. Órbita geoestacionaria. Muchachos, pero hay algo que no aparece ahí en la Constitución muy específicamente. Y hay otras cosas que también forman parte del territorio colombiano. Una, por aquí lo tengo, las embajadas. ¿Cómo así, profe? Sí, un ejemplo, también forman parte del territorio colombiano las embajadas. Hay embajadas en Estados Unidos, en Nueva York,
hay embajadas en Europa en cada uno de los países, por ejemplo en Francia, creo que en España, ¿sí? También hay consulados. Y esos lugares, aunque están en ese otro país, ese lugar, esa casa, ese apartamento, esa propiedad es territorio colombiano. Por eso hay veces en las películas uno mira que alguien está en el extranjero, un ejemplo, y van corriendo y los van persiguiendo a alguien y rapidito entran a la embajada del país donde ellos son y los que lo van persiguiendo, que son del otro país, se quedan hasta ahí, hasta la puerta. ¡Ah! No lo podemos capturar. Se entró a la embajada del país de él. ¡Ah! Ya es territorio de ese otro país. No lo podemos coger. ¿Sí? Esas embajadas también forman parte del territorio colombiano. Pero por acá hay algo. Ustedes miran un barco. Esos buques, esos barcos, hay un buque que se llama el ARC Gloria, que es donde están nuestros marines colombianos. Y ese buque, cuando sale y zarpa de acá de Colombia, de Cartagena o de Buenaventura, cuando sale por los mares a nivel mundial, si ese buque es atacado por cualquier otro país, por cualquier otro buque, avión, lo que sea, si lo atacan, es atacar al territorio colombiano. Muy bien. Entonces miren que forman parte del territorio colombiano. Y por acá hay una foto, por acá hay un carro, un vehículo. Carros oficiales. Esos son los carros oficiales, muy bien. Esos carros oficiales que a veces están en las embajadas o los consulados por allá en otros países, esos carros, que en este caso que forman parte de esa embajada, siendo de Colombia un ejemplo, si algo le ocurre a esos carros o hay un atentado a esos carros, es como atentar al territorio colombiano. ¿Sí? Segundo elemento de este estado. Hasta ahí, ¿cuántos elementos llevamos? ¿Cuál primer elemento? Población. Segundo elemento, territorio. Muy bien. Vamos a un tercer elemento del estado colombiano. ¿Sí? Y vamos otra vez a la frase del Señor. Y por allá había una parte donde decía, sometido A una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos. a una autoridad que se ejerce a través de sus propios Órganos órganos públicos. En este caso, muchachos, esa autoridad se ejerce a través de algo que se llama las ramas del poder público en Colombia. Y si miran las ramas que hay aquí, ¿cuántas hay? Tres. La primera rama ejecutiva. Segunda rama legislativa. Tercera rama judicial. Tres ramas del poder público. La primera rama ejecutiva. ¿El ejecutivo quién es? Presidente. ¿Quién es? Vicepresidente. ¿Quién es el presidente? Duque. Vicepresidenta, en este caso, Marta Lucía. Los ministros, los jefes de departamentos administrativos. En un sentido estricto, se le llama a la rama ejecutiva, es el gobierno. Es el gobierno. Dos, rama legislativa en Colombia. Dice ahí Cámara y Senado, pero ojo, en Colombia esa Cámara y Senado, en este caso es el Congreso de la República, ¿sí? Y ese Congreso los congresistas, muy bien, y ese Congreso de la República en Colombia es bicameral. Dos, Senado Y Cámara de Representantes. Senado y Cámara de Representantes. Bueno, muchachos, ustedes dirán, bueno, profe, ¿y eso cómo hace uno para ser senador o para ir de la Cámara de Representantes? Los senadores en Colombia se eligen por circunscripción nacional. Profe, ¿qué vaina es eso de circunscripción nacional? Pues que cualquier colombiano puede aspirar a un cargo público, ser presidente, en este caso ser senador, puede aspirar siendo caqueteño, y cualquier colombiano de La Guajira al Amazonas, de Nariño al Baupé, al Bichada, puede votar por ese colombiano para ser senador. ¿Y cómo se elige para la Cámara de Representantes? En Colombia, para la Cámara se elige por circunscripción territorial. Significa que si yo
soy caqueteño y quiero aspirar a la Cámara de Representantes, pues aspiro solo a la Cámara aquí en el Caquetá. Que los caqueteños, solo los caqueteños, votan por quién, en este caso por mí o por cada uno de los que aspiremos siendo caqueteños. Eso se llama circunscripción territorial para la Cámara de Representantes. Y una última, muchachos, rama judicial. Esa palabra judicial, ¿qué nos dice por ahí? Leyes. Son como qué, leyes, como justicia, jueces, altas cortes, muy bien. ¿Saben qué forman parte de la rama judicial? Lo que van a decir. Todo eso se lo resumo así: Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, los jueces de la República, y así hay una serie de entidades que forman parte de esa rama judicial en Colombia, ¿sí? Por ahí hay unos órganos de control. Esto lo tenemos en el artículo 113 de la Constitución, ahí pegadito donde venimos, 113 de la Constitución. También tenemos los órganos de control. Por ahí, ¿qué nos dice de pronto si alguno encontró algo de los órganos de control? Además de los órganos que las integran, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Correcto, y esos órganos de control aparecen por allá: Procuraduría, por allá Ministerio también, hay Ministerio Público, Contraloría General de la República. Miren que por ahí hay unos nombres: República, Nación, ¿sí? Es muy interesante eso. Y eso forma parte de los órganos de control. ¿Listo, muchachos? Tercer elemento, ¿cuál es? ¿Del Estado? Las ramas del poder, en este caso del poder público. Entonces, primer elemento, población. Segundo elemento, del Estado, territorio. Tercer elemento, poder público. Listo, muchachos. El Estado tiene tres elementos. Pero viene algo por aquí que les va a aparecer. ¿Se acuerdan del color azul? Y después que había un color rojo. Porque resulta que el Estado tiene una característica. La soberanía es una característica, en este caso del Estado colombiano. Por allá vamos al artículo 1 y artículo 3 de la Constitución. Al inicio de la Constitución hay un artículo, el artículo 1 y el artículo 3. ¿Qué nos dice el artículo 3? Por ejemplo, La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. hay dos tipos de soberanía. Una soberanía interna que recae en nosotros, la población. Nosotros somos la soberanía interna, pero también hay una soberanía externa. Y esa soberanía externa nos permite a nosotros, aquí Colombia, nos permite a nosotros que otros estados nos reconozcan como territorio colombiano. Digan: ¡ah, caracha! ¡ah, carajo! Allá queda Colombia. Lo reconocemos, ¿por qué? Porque tiene tres elementos, y esos colores los representan, digamos, esos elementos, ¿sí? Que son población, territorio y las ramas del poder público, en este caso el poder político, el poder público. Y entonces esos estados dicen: oiga, allá existe un país que es Colombia. Preguntado. Una pregunta, pero digamos, algunos países no quieren reconocer a Colombia, ¿y qué sucedería? Cuando no entran a reconocerlo a un estado, en este caso lo están desconociendo al estado, le están diciendo: mire, no reconozco que en su país haya un poder político, ¿sí? Que no hay una rama ejecutiva, una rama legislativa, ni una rama judicial. Considero que no creo que exista eso. Y si la hay, entonces puede ser que consideren: no, allá lo que hay es una dictadura, o allá hay una especie de represión al pueblo, entonces no lo reconocemos de que ustedes son los que están gobernando allá. ¿Qué significa en este caso que nos reconozcan otros estados a nosotros? Significa que nos reconocen de que existimos como colombianos, ¿sí? Como colombianos. Y esa
soberanía. ¿Bien? Cuarto, tres elementos y una característica. Tres elementos y una característica. El primer elemento, la población. ¿Por qué un elemento? Miren, somos nosotros la población. Nosotros nos podemos tocar, podemos sentir. El territorio, lo podemos tocar, nuestro territorio colombiano, y saber que de ahí podemos decir este es el espacio aéreo, este es el subsuelo. El poder político, el poder público, el Congreso de la República, el presidente, todo. Allá en Bogotá se encuentran, en este caso, los ministerios, se encuentra la Casa de Nariño. Uno puede saludar al presidente, a la vicepresidenta, ¿sí? Son elementos, pero la soberanía no es un elemento porque no se toca. No hay un ministerio de la soberanía, ¿sí? La soberanía emana del pueblo colombiano, esta soberanía interna, y también del reconocimiento de los otros estados. Por eso es una característica. Tres elementos y una característica, muchachos, tienen los estados. ¿Listo? Vamos a lo siguiente. Ahí debajo de sus pupitres les he dejado un mapa conceptual. ¿Qué nos dice ese mapa conceptual? Su origen antiguo, elementos y características. Muy bien. Con base en lo que hemos visto hasta ahora, la temática, ustedes van a empezar a construir, ahí cada uno de manera individual, van a construir el mapa conceptual de los orígenes antiguos del Estado, los elementos y su característica. ¿Listo, muchachos? Vamos a ver cómo les va a ir. ¡Ojo! Pero hay algo. Vamos a trabajar aquí en nuestro tablero táctil que tenemos en la institución educativa, y voy pasando a algunos estudiantes que vayan, en este caso, desarrollando en qué cuadro de este mapa conceptual consideran que va lo que tiene que ir. ¿Listo, muchachos? Vamos a trabajar y vamos a ir. Lo siguiente, ¿quién tiene aquí? ¿Quién de pronto tiene ahí qué es? El Estado. El Estado, venga para acá. Vamos a hacer uso de este tablero. Dale. Por aquí nos sale el colorcito, vamos a escoger el rojo. ¿Qué color quiere? ¿Rojo o negro? Listo. Y allá arriba vamos a empezar, en este caso, a colocar lo que usted considera. ¿Qué tienen ustedes ahí también arriba? Sí, los alumnos tienen el Estado. Excelente. El Estado, muy bien. El Estado. Siguiente, ¿quién tiene por aquí? ¿Quién irá por acá? ¿Ya alguien lo hizo? Venga para acá. Hombre, aquí les presto el lapicero. ¿Quién irá por acá? Van desarrollando, muchachos. No se les olvide por ahí los artículos, van por ahí en algunas partes, para que no se les olvide. Oiga, tienen bonita letra. El profesor le queda mucho más fea la letra ahí. Y ese origen antiguo, y ese origen antiguo del Estado, ¿cuál es el primer origen antiguo del Estado? El Estado egipcio, muy bien. También después, ¿cuál iba a ir en lo que vimos? El Estado griego. El Estado griego. ¿Dónde están las polis? Usted, ¿dónde están las polis? Muy bien, sí, señor. La ciudad de Estado. Estado griego, y por aquí nos colocaron un último que es romano, ¿sí? El Estado romano. Vamos a terminar ahí, por favor. Van desarrollando. Aquí que colocaste la población, los elementos del Estado, lo colocaste aquí, ¿sí? No olviden, en este caso no olviden en la población, en los elementos del Estado, territorio y poder público, de pronto los artículos que van en la Constitución y que le dan peso
a ese mapa conceptual. Muy bien. Siguiente, ¿quién tiene por aquí? ¿Qué va acá? ¿Qué podrá ir? Elementos del Estado. Elementos del Estado. ¿Quién pasa por acá? Elementos del Estado. ¿Quién pueda? Todo el rato aquí le tiembla a uno la mano porque de pronto piensa uno que va a dañar el televisor. Pero tranquilo, ahí está para que lo hagamos con cuidado, pero para trabajar está este televisor. Elementos del Estado. Y ya yo creo que ya lo sabemos cuáles son los elementos del Estado. El poder público. Rama de poder público. Muy bien. ¿Esas irían en qué parte del mapa conceptual? ¿Y esos elementos? ¿En las tres de qué? ¿De abajo? En las tres de arriba. Bien, muchas gracias. A ver, ¿quién coloca los tres elementos arriba? Me devuelve el lapicero, ¿no, señorita? No, tranquila, eso vale que, mejor dicho. Primer elemento, población. ¿Sí? Población. Segundo elemento que vaya, territorio. Y tercer elemento, Rama de poder en público. este caso vamos a colocar las ramas del poder público. Muy bien. Para que le vayamos ayudando a nuestra amiguita en población, ¿cuáles son los artículos 96 y 97? Correcto, ahí en la población. Artículos 96, punto, 96 y 97. Ya sabemos lo que hay ahí en el artículo 96 y 97. Hablan de los nacionales por los colombianos por nacimiento. Y por adopción. Muy bien, excelente, muchachos. Artículo del territorio, ¿qué artículo podemos decir? 101, 102. 101, 102, muy bien. Y para las ramas del poder, ¿qué artículos podemos tener ahí? 113, ¿sí? ¿Lo corroboramos con la Constitución? 113 o 100 qué? ¿O 113? Coloquen uno ahí, 113, ahí en el 0, hágale el 1, eso, muy bien. ¿Qué otros artículos pueden ir ahí? Principalmente 113, 114, 115, muy bien, ¿sí? 115. Bueno, ya tenemos los elementos, ya tenemos origen antiguo, elementos. ¿Qué era acá? La característica. María Fernanda. Vamos a ver que de pronto falla María Fernanda, de pronto no ha quedado. No, la letra ni importa, eso. Vamos, o sea, importa sí, que teniendo una letra bonita, ¿no? Pero lo importante también es que nos vaya quedando nosotros informados. Característica, ¿cuál es la característica? Soberanía, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Sí es la soberanía o no? ¿Se acordó de otra cosa? O la letra. Tiene una letra muy bonita, soberanía. ¿Qué artículos más o menos nos hacen recordar la soberanía? Artículo 1 y 3, muy bien, de la Constitución Política de Colombia. La Constitución que se hizo en 1991. Muy bien, excelente. Miren que nos quedó aquí, en este caso, nuestro mapa conceptual, origen antiguo del Estado, los elementos del Estado, característica del Estado, muchachos. Una clase que por ahora, en este caso, nos va enseñando y vamos aprendiendo un poco más de este origen antiguo del Estado y de lo que es actualmente los estados modernos, incluido nuestro país Colombia. Muchachos, muy bien.
Vean, un aplauso ahí para ustedes que van muy bien. ¡Hey! Yo le pido uno. Está bien. Listo. Continuamos. Continuamos aquí. Listo, muchachos. Vamos a hacer una evaluación de nuestro aprendizaje. ¿Listo? Vamos a evaluar cómo nos fue hoy en esta clase del Estado. Vamos a hacernos una evaluación muy concisa y efectiva de lo que ustedes van a considerar han aprendido. ¿Listo, muchachos? Tengo unas preguntitas para ustedes. Primera pregunta, ¿qué fue lo más difícil en este caso de lo visto en clase, de los temas hoy? ¿Ustedes consideran que fue como lo más difícil, muchachos, en el día de hoy? ¿Qué cosa de pronto les quedó como difícil? Pues para mí como que lo más difícil de esta clase de hoy sería como los elementos del Estado. Algunas veces uno no puede comprender por los artículos que siempre eran bastante largos, donde estaban la población, el territorio, el poder público. Pues eso sería como lo que más difícil que hemos visto en la clase. Excelente, muy bien, lo que se les dificultó. Gracias. Segundo, si ya me dieron lo más difícil, ahora les voy a preguntar qué fue lo más fácil en este caso de los temas de hoy. ¿Qué ha sido como lo más fácil? La soberanía. La soberanía. ¿Fácil la soberanía? ¿Entender qué es la soberanía? ¿Qué soberanía hay? Interna, externa, que nos reconozcan otros estados que somos Colombia. Listo, muy bien. Siguiente. Ahora, ¿cuáles podrían ser, muchachos, las conclusiones de los temas que nosotros desarrollamos? Nosotros desarrollamos unos temas. ¿Qué podemos concluir de esos temas? ¿Quién por aquí? ¿Quién pueda? En conclusión, del origen del antiguo Estado, creo que todos conocimos cuáles fueron las ciudades donde se conformó las ideas primitivas para llevar a cabo un Estado político Sí. en el ámbito judicial y social. Excelente. Qué buena Todos. conclusión. Son los elementos del Estado. Los elementos del Estado son muy importantes e interesantes. En base a mis conocimientos, los elementos del Estado son el territorio, la población y la soberanía y el gobierno. Bien, sí. Las características del Estado son la población, el territorio y las fronteras, la constitución, los funcionarios y el ejército. ¿El ejército por qué? El ejército porque es el que defiende la soberanía. Y la constitución porque en amparo de esa constitución funciona lo que es el gobierno. Muy bien. Qué buena conclusión. Ah, bueno, si quieren dar. Qué buenas conclusiones. Qué buenas conclusiones. Siguiente. Finalmente, ¿consideran ustedes que la clase de hoy te brinda aprendizajes significativos para tu futuro como ciudadano colombiano? ¿Creen que esta clase les va a servir a ustedes como ciudadanos? Sí, señor, principalmente porque nos brinda el aprendizaje de que conocimos más sobre el territorio, las partes del territorio, cómo se divide, las ramas del poder y todo eso, como judicial y todo lo que nos acabó de explicar. Entonces creo que sí nos brinda aprendizajes para nuestro futuro. Muy bien. Pues, muchachos, muchas gracias. En este caso, quiero agradecerle a ustedes, de decirles que pues hoy en esta clase espero que hayan aprendido un poco más. Y por último, tengo una sorpresa para ustedes. Recuerden que estamos en el mes de ¿qué? ¿Qué mes es este? ¿Mes de qué? Mayo. ¿Mes de qué? De las madres. Y muchachos, como es de las de las madres, a cada uno de ustedes, en este caso, les voy a obsequiar una rosita para que le lleven a su mamita. Porque
Recuerden que el núcleo esencial de la sociedad colombiana es la familia, y nuestras familias es las mamitas de ustedes. ¿Listo? Este es, y esperamos que quede un Estado colombiano para futuro, en paz, y en este caso pues con el amor de todos ustedes. Muchas gracias, muchachos. La metodología que considero favoreció el cumplimiento del propósito de la clase se enmarca dentro del enfoque constructivista, sociohistórico o sociocultural de Vygotsky. Esto nos permitió generar interés desde los temas propuestos, el trabajo colaborativo, en equipo y también individual, hacen que el estudiante participe de manera positiva en la clase. La comunicación continua, bidireccional, con el estudiante genera una retroalimentación de conocimientos, una evaluación pedagógica y metacognitiva constante. Los avances del grado octavo con respecto a la clase se ven reflejados en la evaluación formativa continua que se realiza con los alumnos, permitiendo que el estudiante analice y comprenda la importancia del Estado, sus elementos y características, creando principios y valores constitucionales para la vida como ciudadanos colombianos. Los cambios que en este caso se hayan podido introducir en la clase con respecto a la planeación, considero que no se vieron reflejados. Fue bien planeada la clase y considero que la participación de los estudiantes salió acorde a lo planeado. Los aspectos que podrían mejorar, en este caso el aprendizaje del grupo de estudiantes de octavo, uno podría en este caso contar con la participación de un funcionario público del municipio de Florencia, también con un concejal o un personero, el señor alcalde también podría ser, siendo estos quienes representan una de las ramas del poder público, o igualmente un juez de la República. También que se doten las instituciones educativas de constituciones políticas, en este caso nuestra institución hace falta de constitución política y sería muy bueno que estén en las bibliotecas. Con respecto a lo que considero que posiblemente una situación que de pronto podría afectar la clase, fue el paso que de pronto uno realiza frente al tablero. Sin embargo, la manera en que se resuelve es haciéndose en un costado, ya sea derecho o izquierdo del tablero mismo, del tablero táctil. Bueno, espero que esta clase haya sido de su agrado y que tanto el Ministerio de Educación Nacional como los docentes en Colombia permitamos brindar una educación de calidad para nuestros niños, niñas, jóvenes de este Estado colombiano que tanto queremos. Muchas gracias y espero que les haya gustado mucho.